dudas que pueden surgir respecto a la normativa que hemos estado oyendo de manera recurrente sobre los documentos equivalentes. A lo largo de nuestro webinar nos estará acompañando en nuestro panel de expertos Carlos Arturo Rodríguez Vera, asesor tributario y consultor en normas internacionales de información financiera, y José Iván González Vidal, CEO de la empresa BTW, organizadora de este oportuno evento. Nuestro webinar tendrá una duración de 2 horas y a lo largo de este estaremos respondiendo todas aquellas inquietudes que se pueden presentar de manera más frecuente con respecto a esta normativa fiscal que abordaremos el día de hoy. Adicional a esto, les contamos que tendremos habilitado nuestro chat para que nos dejen a través de este canal todas las dudas o inquietudes que vayan surgiendo respecto a este tema y las iremos trabajando con cada uno de nuestros conferencistas. No siendo más, quiero dar paso a nuestros invitados para iniciar este espacio de conversación entre expertos. Buenos días, José Iván, buenos días, Carlos. ¿Qué tal si empezamos con este espacio? Muchísimas gracias. Buenos días, Lady. Doctor Carlos, muy buenos días. Hola, José Iván, buenos días, Lady Joana, buenos días, y saludos a todas las personas que nos ven de forma sincrónica, pero que seguro a través de redes sociales nos van a ver posteriormente asincrónicamente. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, José, por aceptar esta invitación. Y bueno, la idea es tener un espacio muy ameno en el que hablemos y llevemos esa normativa que en muchas ocasiones tiende a ser tediosa para entender y para comprender su aplicación dentro de las organizaciones, que la podamos traer aquí desde un conversatorio un poco más sencillo, más cercano a todas las personas que se encuentran en este espacio con nosotros. Entonces, les doy entrada para que iniciemos en este espacio y muchas gracias a nuestros asistentes por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Lady. Bueno, a todas las personas que están aquí en la sesión, muchas gracias por estar. La intención es que podamos tener un espacio de conversación con Carlos y con otra parte del equipo técnico que nos está acompañando acá en la sesión. La intención es que vamos a hablar sobre la resolución 165 y un poco acerca de todo este tema de factura electrónica actualizado. A los últimos cambios en cuestión de fechas y estas funcionalidades de documentos equivalentes, pero desde un dialecto un poco más digerible, ¿cierto? Porque de pronto algunas de las personas que estamos acá no tenemos todo o el bagaje técnico o el bagaje fiscal y la intención es poder aclararlo dentro del proceso. Para eso también cuentan con una casilla de preguntas aquí en el chat donde hay un equipo técnico, ahí hay un botoncito arriba que dice P y R, así que por favor, el que tenga alguna pregunta adicional o particular dentro del negocio, intentaremos responderla. Nosotros intentamos al final de la sesión enviarles videos, la documentación técnica para que puedan aclarar como todas las dudas e ir respondiendo en mitad de camino las preguntas que puedan ir surgiendo como nuestro aporte a la comunidad de las organizaciones. Bueno, Carlos, vamos a hablar acerca de la resolución 165, vamos a hablar acerca de documentos equivalentes, más específicamente. Pero antes de empezar con este tema, quería hacer una introducción muy general respecto a esta forma de integración de los documentos hacia el ente fiscal, esclarecer varias cosas. Esto no es algo de este gobierno, esto no es algo únicamente de la DIAN, esto es un proceso mundial, este es un proceso global donde uno ve que las normas internacionales financieras intentan hablar el mismo idioma para que todas las compañías a nivel global puedan entender, que todos los procesos de auditoría, las entidades de auditoría de todos los países, que inclusive Colombia no es el primero que realiza esta actividad, hacen una tarea de sincronización informática de toda la información que es importante desde la cara fiscal hacia sus bases de datos. ¿Para qué? Para poder generar unas preliquidaciones, para poder generar una especie de transmisión exógena prácticamente en tiempo real, para poder generar unas condiciones de competitividad más fácil entre las organizaciones y porque es indiscutible que todos los elementos tecnológicos en las organizaciones tienen que ser incorporados. Esto nos lleva
a una evolución del tejido organizacional al utilizar nuevas herramientas para realizar los procesos de facturación como tal. Carlos, vamos a hablar un poquitico de esta resolución 165 y documentos equivalentes. A ver, ¿cuál es el objetivo principal de esta resolución 165, Carlos? Vale, José. Digamos, hay un tema importante. Así como tú lo mencionabas, digamos que a nivel global se está tendiendo a que haya interoperabilidad, que la información esté en tiempo real, para que todos los usuarios de la información pues tengan la oportunidad de tomar mejores decisiones. En ese sentido, esta resolución 165 del año pasado, realmente yo siento que es un paso más hacia adelante por parte de la autoridad tributaria para ir desarrollando eso que nosotros hemos llamado el sistema de facturación o como en BTW lo llaman, el ecosistema de facturación electrónica. A mí me gustaría compartir aquí una diapositiva que me parece que es muy ilustrativa. Por favor, confírmame que la estás viendo. Sí, sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un sistema de facturación electrónica que está compuesto fundamentalmente por la factura de venta. Hemos hecho webinar anteriormente hablando solo de la factura de venta como tal, pero también Sí. al lado hay algo de Radian. También hemos hablado de Radian. De pronto más tarde tenemos la oportunidad de recordarlo, pero súper fundamental, y es el tema que está de moda hoy, al lado de la factura de venta existen los documentos equivalentes a una factura, que los tenemos Sí. listados. El último documento, el número 13, se llama documento equivalente electrónico, y ese va a ser el eje temático de nuestro webinar hoy. Pero además de eso, pues hay otros documentos fiscales como cuando yo hago compras de bienes o servicios a no obligados a facturar, genero un documento soporte para tal propósito, o cuando generamos la nómina electrónica. Es decir, esta resolución 165 es un paso hacia adelante de la DIAN para seguir desarrollando todo este sistema de facturación electrónica, pero en especial hace un énfasis particular en esto que denominamos documentos equivalentes electrónicos. Y digamos Sí. que además de esto, José, la DIAN aprovechó esa resolución para precisar algunos aspectos de los proveedores tecnológicos como BTW, para precisar algo de la entrada en vigor de un nuevo anexo, ¿cierto? De aplicación Ujú. técnica, tanto para la facturación como para el proveedor tecnológico en sí mismo. Entonces, digamos que yo siento que es un paso más en el sentido Sí. correcto, es decir, seguir avanzando en desarrollar ese sistema de facturación electrónica. Y ese es el objetivo, José, al final del día. Al final del día lo que la DIAN pretende es darle herramientas a todos los actores de este mundo de la economía para poder garantizar que el Estado y cualquier usuario de la información tenga información en tiempo real y se conozcan las cifras fiscales para a partir de ello poder tasar los tributos de forma justa y eficiente. Claro, Carlos, listo. Entonces, vamos esclareciendo, o sea, que no solamente la factura electrónica es el único documento que garantiza la relación de una transacción comercial y que debe ser trazada para temas ¿Correcto? fiscales. Y entonces estabas incorporando el concepto de documento equivalente, que suena como que un documento que equivale a. Aclaremos Sí. entonces el concepto de documento equivalente. Ok. Digamos que desde hace mucho tiempo nuestra legislación tributaria preveía que el documento por excelencia para probar costos, deducciones, impuestos descontables como el IVA era la factura de venta desde hace mucho tiempo. No obstante, habían algunas transacciones que tenían unas características especiales, o por ser masivas, o porque no era fácil identificar el adquirente. Pensemos en servicios públicos domiciliarios, que no necesariamente quien se va a tomar el costo de deducción es el dueño del inmueble, puede ser el arrendatario, por ejemplo, o el tema de los peajes, tan difícil de identificar quién es el que está pasando por el peaje, ¿verdad? Entonces, Ujú. digamos que para solucionar ese tema, la legislación tributaria había creado unos documentos
que se asimilaban a una factura y por eso se llamaban documentos equivalentes, pero que tenían algunas particularidades que no le daban la connotación absoluta de factura. Entonces, digamos que el documento equivalente, primero, es un documento fiscal que tiene una cantidad de características especiales, ya las vamos a ver una por una, pero que en últimas, para efectos tributarios, es el soporte idóneo para que yo en mi declaración de renta, yo adquirente, pueda soportar costos o deducciones o impuestos descontables. Y yo, vendedor o prestador de servicios, pueda demostrar cuáles ingresos estoy realizando. Básicamente, esa es una definición, digamos, bastante aproximada a lo que trae la resolución 165. Ok, súper. Un documento que se asemeja a una factura. Muy bien, y que nos sirve para soporte para el tema de deducciones de costos y gastos. Bueno, pero entonces, Carlos, ¿cuál es, dentro de esa resolución 165 que está muy enmarcada a ese documento equivalente, cuáles son esos documentos que están listados dentro de esa resolución 165? Bueno, esto, digamos, se vuelve supremamente exhaustivo y aquí voy a aprovechar para lo siguiente. En materia tributaria, este tipo de asuntos deben ser expresos, es decir, estar en la norma, pero además taxativos, es decir, son estos y no otros. No se pueden interpretar por analogía. Voy a ser bien claro porque hay confusión en este tema. José, Sí. BTW contrata a personas que no están obligadas a facturar. Puede ser. Sí. Muchas personas impropiamente dicen, ay, pues que le genere un documento equivalente. No, no porque dentro de los documentos equivalentes no existe uno que se llame compras a no obligados a facturar. No, para eso existe un documento fiscal súper especial que se llama documento soporte de compras de bienes o servicios con no obligados a facturar. Entonces, digamos que aquí, José, la lista tiene que ser exhaustiva. Esta lista no es apenas enunciativa. Entonces, aprovechemos y la revisamos de una vez. Es más, yo creo que por acá BTW tiene una presentación, espérenme a ver si la tengo por aquí a la mano, en la cual lista, y esto incluso pueden hasta tomarle foto para que lo tengan ahí presente. Lo Entonces enviaremos al tenemos, final de la sesión. espectacular. Entonces tenemos el documento equivalente electrónico de etiquete de máquina registradora POS, lo que llamábamos el POS tradicional, ahora lo vamos a reconvertir a un POS electrónico. Tenemos la boleta de ingreso a cine, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, el documento en juegos localizados y no localizados, el tiquete de transporte de pasajeros terrestre, ojo, intermunicipal, el documento de expendio para el cobro de peajes, el extracto. Ahorita hablamos del extracto, José, para que veas ahí los merequetengues que vamos a tener. El tiquete de billete de transporte aéreo de pasajeros, el documento de operaciones con bolsas de valores, agropecuarias y otros commodities, el documento expedido por los servicios públicos domiciliarios, tema que también ha generado bastantes dudas. Básicamente esos, José. Es decir, el listado es exhaustivo, no enunciativo. Y yo no puedo convertir un documento cualquiera en documento equivalente porque la norma prevé cuáles son de manera taxativa. Aprendámonos el término. Taxativa. Son esos y no otros. Claro. Claro, Carlos, listo. Entonces estamos claros en que hay unos documentos adicionales que están completamente descritos dentro de esta norma que las organizaciones pueden utilizar para el tema de realizar este soporte de impuestos descontables y que las organizaciones también soportarlos como parte de sus ingresos. Está muy bien, muy bien. Ahora bien, Carlos, hablemos sobre, de manera general, porque ahorita vamos a hacer un poquito de zoom sobre unos documentos que atañen a la mayor cantidad de compañías que están aquí invitadas, sobre las fechas de cumplimiento basados en la última resolución que realizó unos ajustes de estas fechas ahorita en el
2024. Hablemos sobre esas fechas de aplicabilidad sobre los documentos más relevantes, please. Hablemos de las fechas, pero aclarando algo, José. Digamos, Sí, vamos a hablar sobre hechos cumplidos. Y claro. seguramente enseguida que presentemos el cronograma, a muchos de nuestros asistentes les va a dar dolor bajito. ¿Por qué razón? Porque es que los plazos ya se cumplieron, ¿sí? Entonces, miren lo que está pasando. Sí, Concentrados concretamente en documentos equivalentes electrónicos. Entonces, sí. teníamos el post electrónico, cuya última fecha para los últimos obligados venció el 1 de julio de 2024. ¿Eso qué significa? Yo, adquirente de bienes o servicios, si voy ante algún proveedor y pretenden entregarme un POS, ese POS ya debe ser electrónico. Ya no está en vigor el POS tradicional, que primero no era electrónico y segundo no tenía validación previa de la DIAN. Conclusión, el POS que me entreguen hoy necesariamente ya tiene que ser electrónico, porque el último plazo venció el 1 de julio de este año. Muy bien. Para los demás documentos equivalentes, eh, hay unas fechas que se han ido prorrogando en el tiempo. Es decir, la autoridad tributaria, atendiendo algunas solicitudes de los gremios o de algunos sectores de la economía, han ido Ujú. aplazando la entrada de los documentos equivalentes y digamos el último cronograma que tenemos en vigor es el que tenemos en la pantalla. Noten que en todo caso el último plazo correspondía al 1 de noviembre de 2024. Y eso tiene, Ah, José, efectos para dos partes, José. Primero, para el vendedor de bienes o prestador de servicios, si no tengo ese documento equivalente electrónico, estoy incumpliendo la normativa tributaria de expedir el documento que corresponde. Pero el otro extremo es gravísimo, porque si yo, adquirente de bienes o servicios, no tengo el soporte o documento idóneo, eso tiene una consecuencia indeseable. Bueno, dijéramos dos. La primera consecuencia indeseable es que para mí el costo o deducción en mi declaración de renta no es aceptado. Y si yo estoy pensando en impuestos descontables como el IVA, ese impuesto no es descontable. Pero pensemos, José, sí. ¿cierto? En otro país, nunca en Colombia, en otro país, yo, adquirente, ni había caído en cuenta de la resolución y de los plazos. Y yo, a pesar de eso, sigo en mi contabilidad registrando todos esos documentos que no son electrónicos, pero que deberían Ujú, serlo a estas alturas, y nunca caí en cuenta. Mañana, cuando digo mañana, quiero decir dentro de 2 años, 3 años, la autoridad tributaria ujú, me fiscaliza, ¿verdad? ujú, Ahora que está tan de ujú, moda, y detecta que yo ujú. no tengo los soportes. Fíjate que además de rechazarme el costo de deducción, pues pueden venir Sí, sanciones por claro. inexactitud, ¿verdad? Entonces, Sí, no solamente es el rechazo del costo del gasto del impuesto deducible, sino las sanciones que se pueden derivar de ello. O sí, sea que yo este problema lo veo en dos extremos. Quien genera el documento, pero además quien quiere tomárselo como costo de deducción. Gravísimo. sí, sí. Carlos, muy bien. Ahí tocaste dos cosas que nosotros hemos visto en el mercado dentro de los anuncios por parte de la DIAN, las miles de compañías que están siendo auditadas en cuestiones de revisión, porque las fechas que están establecidas sí se están cumpliendo. Nosotros como proveedores recibimos en muchas ocasiones empresas que apenas están en un punto de conocimiento, en un punto de hacernos una consultoría acerca de, ven, ¿cómo hago para incorporar este tipo de funcionalidades? Entonces, dejamos claro con esta especificación que las fechas ya están establecidas. La intención de esta sesión es invitar a que las organizaciones que no estén incorporadas dentro de los procesos de transmisión de todos esos documentos hacia el ente fiscal, pues lo pongamos en celeridad ya que tenemos unos impactos ahí. Y algo que decía Carlos es la revisión es retroactiva. No porque yo incorpore la funcionalidad en febrero del 2025 quiere decir que ya estoy listo. Espérate, hay unos procesos de revisión y nosotros pues hemos sido espectadores de algunos de esos tipos de revisiones que se hacen al pasado. De pronto para que lo pongamos en el radar y haya una invitación también desde la sensibilización de Claro. incorporación.
Mejor dicho, José, termina este webinar ahora al mediodía y almorzamos y a las 2 de la tarde estoy llamando a BTW a preguntar cómo Sí, hago para toca. habilitarme e implementar todo el documento equivalente. Es muy clave porque cada día que pase significa que estoy perdiendo la deducción del costo o gasto, pero además que Sí. puedo incurrir en una eventual sanción ante una eventual fiscalización de la autoridad tributaria. Sí, listo, me gusta. Carlos, una cosa, hablemos un poquito acerca de, existen muchas empresas que todavía están como que, oye, y yo realmente debo ingresar, o sea, yo tengo un servicio de odontología, somos 3 odontólogos, prestamos un servicio, yo también tengo que generar mi documento equivalente, yo tengo un servicio de abarrotes, tengo que generar un documento equivalente. Hablemos un poquitico de quiénes están obligados para la generación a estos documentos equivalentes, por favor. Vale, en este punto me voy a poner súper aburridor, ¿sí? Voy a citar la norma textual, pero con un propósito. Es que cuando Sí. vamos a las empresas, cuando vamos donde los dueños, donde los emprendedores, y les decimos que están obligados a facturar, entonces ellos nos dicen, sí, pero ¿en dónde dice? Ay, pero ¿en dónde dice? Y uno a veces no sabe exactamente en dónde dice, ¿verdad? Sí, sí, Ya cuando sí, uno presenta la norma y dice, mire, dice acá, ya el tema es diferente. Entonces, claro. permíteme, yo acá en la pantalla Mientras, comparto. mientras, mientras vas compartiendo, hey, recordemos que tenemos un espacio ahí de preguntas y respuestas, porque como tenemos un listado importante de temas por evacuar, por favor, todas las dudas que tengamos las podemos poner ahí en las preguntas y respuestas. La intención es generar un espacio de estudio para que podamos aclarar como todos los temas que tengamos en la ruta. Vamos, Carlos. Vale, entonces mira, el artículo 5º de la resolución 165 que hemos citado señala lo siguiente de manera textual. Qué pena ponernos así de aburridos. La expedición de la factura de venta, documento equivalente, cuando no era electrónico, o documento equivalente electrónico, hoy en vigor, comprende generación, transmisión, validación, entrega, dice, se debe realizar por todas y cada una de las operaciones de venta y o prestación de servicios al momento de efectuarse estas. Entonces, vamos a hacer un ensayo, José. Por favor, quienes estén ahí de BTW en el chat, muy pendientes a las respuestas que nos van a dar a una pregunta que voy a formular en este momento. Atención, imagínense que mi oficina está ubicada en una propiedad horizontal y entonces la propiedad horizontal me va a cobrar la cuota ordinaria de administración. Repito, me están cobrando la cuota ordinaria de administración, ¿vale? Ujú. Pregunta, ¿esa propiedad horizontal debe expedirme factura electrónica de venta o documento equivalente electrónico? La respuesta es sí o no. Por favor, respóndanos a través del chat que tienen habilitado para eso Mm, y BTW nos responde qué nos están diciendo. la Lady Johanna, administración. cuéntanos qué nos están diciendo, sí o no, sí o no. A Para ver, yo pagar la administración, ¿me deben enviar factura o documento sí, sí, equivalente? ¿Qué sí, están diciendo? sí, Mario, no, 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 sí, hombre, Vale, vale. estamos como muy Entonces, José, repartidos. No, sí, no, listo. no, sí, sí. Entonces, a todos nuestros asistentes, necesito que me miren a los ojos. A todos los que dijeron sí, pónganse cero. Bueno, cero. Y de aquí se Ajá, van a llevar algo muy importante esta mañana. Solo se vamos. expide factura de venta o documento equivalente electrónico, solo se expide si se trata de venta de bienes o prestación de servicios. Solo en esos eventos. Repito, solo venta de bienes o prestación de servicios. Entonces, ojo lo que va a pasar. Cuando la administración de la copropiedad me cobra esa cuota ordinaria, realmente me está pidiendo que yo aporte a las expensas generales de esa copropiedad. Por lo tanto, no me están prestando un bien, perdón, no me están vendiendo un bien ni prestando un servicio. Apúntenlo y esta noche cuando estén a solas lo pasan. Querido diario, las cuotas de administración ordinaria o extraordinaria no merecen factura de venta ni documento equivalente. Toda vez que no corresponden,
ni a la venta de un bien, ni a la prestación de un servicio. Entonces, José, para la pregunta que me hiciste, lo primero, Sí. ¿quiénes están obligados a emitir documento equivalente electrónico? Pues primero, si se trata de la venta de un bien o de la prestación Ajá. de un servicio. Servicio. Listo. Primer asunto. Segundo asunto. Esa misma resolución, quiero decir la resolución 165, señala quiénes están obligados a emitir la factura o el documento equivalente. Dice, todos los que vendan bienes o presten servicios por regla general. Pero, hay que tener cuidado porque el artículo 437 del Estatuto Tributario señala unos umbrales para no tener esa obligación a pesar de ser responsable de IVA, por ejemplo. Entonces, mi recomendación, José, ¿cuál es? Sí. Por regla general, todo el que venda bienes o preste servicios debe o generar factura electrónica de venta o generar documento equivalente electrónico. ¿Hay alguna excepción? Sí. Si los topes de mis ventas o la prestación de mis servicios no supieran ciertos umbrales que los encuentran en el parágrafo segundo del artículo 437 del Estatuto Tributario. Salvo esas excepciones, yo debería emitir o factura o documento equivalente electrónico. Súper. Me gusta, muchas gracias. Igualmente, Carlos, al final de la sesión que enviaremos unos correos electrónicos con información, vamos a enviar los temas de la normatividad para que puedan acceder. Igual y están muy accesibles dentro del Internet. Carlos, venga, entre todos los documentos hay uno que nosotros recibimos de una manera muy curiosa, porque entre todos los documentos hay uno que hace referencia a los extractos bancarios como documento equivalente. Entonces nos preguntan algunas empresas, venga, entonces el extracto que me llega de Bancolombia, de mi cuenta de ahorros, lo tengo que transmitir hacia la DIAN, ¿cierto? Aclaremos un poquito sobre ese tema del extracto bancario, please. Bueno, entonces, todo un merequetengue además, porque se ha generado cierta confusión. Bueno, entonces, aclaremos lo siguiente. Primero, cuando vamos a la resolución 165, allá se establece quiénes son responsables de emitir factura o documento equivalente, y dentro de los que no están obligados, a ver, lo mostramos acá porque después dicen, ay, pero ¿en dónde dice? Entonces, voy a mostrar aquí la resolución y acudo por acá más adelante, dice sujetos no obligados. ¿Se ve, José? Sujetos no Sí, claro. obligados ni a expedir factura ni a expedir documento equivalente. Y aparecen de primero los bancos. Sí. O sea que un banco, jurídicamente hablando, no está obligado ni a expedir facturas electrónicas de venta ni a expedir documentos equivalentes electrónicos. Como ya lo vimos hace un momento, los extractos son uno de aquellos documentos equivalentes electrónicos. Entonces, primera conclusión, los bancos no están obligados a emitir un documento equivalente electrónico que se llama extracto. No están obligados. José, pregunta para todos los que están en el chat con nosotros. Pregunta, ¿qué significa taxativo? A ver, si de lo que acabamos de hablar, respóndanos por el chat. Lady Joana, ¿qué dicen? ¿Qué es taxativo, según lo que acabamos de explicar? ¿Qué significa taxativo? Con X, por supuesto. Está explícito en la norma, contextual, obligatorio. Restrictivo. Entonces, restrictivo, que no se puede interpretar. Impresionante. No, el mejor grupo que hemos tenido, José. José, entonces yo insisto, cuando estudiemos el documento equivalente electrónico que se llama extracto, yo debo acudir a la norma para intentar saber de qué me están hablando. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Qué pena esta compartir la pantalla, pero yo creo que, que es valioso. Lo importante es que quede claro, vamos. Claro. Entonces, cuando nos hablan de los extractos, yo por acá busqué un oficio de la DIAN, espérenme, yo lo busco acá de una vez, donde a la DIAN le preguntaban, oiga, ¿qué pasa con ese tema de los extractos? Y la DIAN, con buen tino, aclaró que cuando se trata o cuando se habla de extractos, digamos, no se puede refundir el tema. Los extractos solamente están previstos para cierto tipo de entidades
y para unos eventos muy puntuales. Entonces, mire, quien quiera tomarle foto o captura de pantalla, estamos hablando del concepto DIAN 273 del presente año, del 22 de abril, y allí la DIAN adicionó el concepto unificado que tiene sobre facturación electrónica para decir lo siguiente. Dice, mire, sea cuidadoso porque el artículo, ya se los indico, 16143 del decreto único reglamentario que tenemos en materia tributaria, dice textualmente lo siguiente, así como me gusta a mí, taxativo. El extracto lo podrán expedir los obligados a facturar. Pregunta, ¿los bancos están obligados a facturar, José? No, no, Listo, ya ya aclaramos que que ahí no. no están los bancos. Entonces, los obligados a facturar que sean sociedades fiduciarias, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones, de cesantías, y solo por lo siguiente, por los ingresos que obtengan por concepto de depósitos y demás recursos captados del público y en general por las operaciones de financiamiento. Es decir, como el extracto se debe entender de manera restrictiva, taxativa, no nos sirve lo que el banco nos envía. No voy a decir el nombre, José. Empieza por banco y termina en Colombia. ¿Listo? Esa entidad de la cual no hemos dicho el nombre, realmente lo que me envía es un estado de cuenta. Y Ok, en ese estado de cuenta me relaciona comisiones bancarias, chequeras, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me lleva ese estado de cuenta, yo no puedo interpretar que eso es un extracto, porque con la lectura que acabamos de hacer, yo ya entendí que los bancos no están obligados a emitir un documento equivalente electrónico que llama extracto. Entonces, pregunta, a todos los que están conectados con nosotros, pregunta, ¿qué debo hacer yo adquirente de bienes o servicios cuando compro bienes y servicios de un no obligado a facturar? ¿Qué debo hacer? Escríbanme, por favor, escríbanos para que esto sea interactivo. ¿qué debemos hacer cuando le compramos a un sujeto no obligado a facturar? ¿Sí? ¿Qué debo hacer yo Emitir un adquirente o documento comprador? soporte. Emitir un Claro, documento entonces, soporte. impresionante. Son el mejor grupo que hemos tenido. Entonces, yo Muy debo bien. sentarme juicioso y emitir un documento soporte con no obligados a Ujú, facturar. ¿Vale? sí. Pregunta para todos. Hoy estamos muy preguntones. Pregunta. Resulta que en el extracto viene relacionado el 4 por mil, es decir, el gravamen a los movimientos financieros. Pregunta, Ujú. ¿al gravamen a los movimientos financieros también debo hacerle documento soporte con no obligados a facturar? La respuesta es sí o no. ¿Qué están No, respondiendo? sí, no, no, sí, José, no, 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 José, no, no. a quien diga que sí, entonces le retiramos el saludo, ¿vale? Ojo, yo Ok, dije que solo se genera factura o documento equivalente por la compra de bienes de un o por bien o la servicio. prestación de servicios. El Ajá. GMF es un impuesto, es un Ujú, tributo. Luego al ujú. GMF no hay que hacerle documento, soporte Ok, con no obligados a facturar. ¿Listo? ok, muy bien, Carlos, muy bien, listo. Entonces vamos viendo cómo vamos esclareciendo los temas generales respecto a los documentos equivalentes a este tema de factura. Pero volvamos Carlos, aunque es una cosa que ya debemos tener implementada, pero hace parte de nuestro foco principal. Hablemos un poquito acerca de este documento de POS. Listo. Ok. El contexto entre el POS y el POS electrónico desde esta parte que es más impositiva. Hablemos un poquitico acerca de este Bueno, tema de POS. pero yo quiero hacer una introducción, José, que me parece Vamos. importante que siempre BTU recalca ahí, y es la siguiente. Yo, desde el rol que tenga en mi empresa, contador, financiero, gerente, jefe de operaciones, lo que sea, desde el rol que yo tenga, yo debo entender que todo este asunto de la factura electrónica, incluidos los documentos equivalentes haciendo zoom en el POS, no son un tema operativo, jamás. Ese es un tema estratégico y de negocio.
Tan claro es lo siguiente. Yo a mis mensajeros, a los agentes de viaje, a los vendedores que están por todo el país, siempre les digo, solo hagan compra de bienes o servicios en sitios donde les entreguen o factura electrónica de venta o POS electrónico. Si usted no compra, Sí, no me sirve. Y entonces fíjate sí, que quienes no tengan implementado la factura electrónica o el POS electrónico, pues dejan de vender y están sí. saliendo del mercado y se están volviendo marginales porque ya quienes están interesados en tomarse como costo de deducción sus compras, pues no le van a hacer compras a quienes no están en el mundo del POS electrónico de la factura. Eso de entrada. Ahora, aclaremos lo siguiente. El POS tradicional tenía un problema y es que no requería la identificación del adquirente. Ujú. Y al no requerir la identificación del adquirente, pues se volvía un poco opaca la transacción para la DIAN. Entonces, se implementó la idea de que eso que antes no era deducible de renta, porque no tenía la identificación del adquirente, Sí, ahora sí se vuelva deducible de renta e incluso descontable del IVA. Entonces, sí. una gran novedad es la siguiente. El post tradicional, primero, no era electrónico y Ujú, segundo, no tenía validación previa de la DIAN. Por lo tanto, ujú, no requería los datos del adquirente como nombre, razón ujú. social, nido, cédula y correo electrónico. Muy bien. Ahora, como ya tenemos post electrónico, ese post electrónico tiene la ventaja de que para el comprador se vuelve deducible de su renta a título de costo o a título de deducción y también se vuelve Ujú. descontable los impuestos como el IVA. Y entonces, ¿qué genera? Primero, que sea electrónico. Y Ujú. segundo, que tenga validación previa de la DIAN. Un poco para ser consecuentes con esa idea de que la mayoría de transacciones de la economía van a tener trazabilidad por parte de la autoridad tributaria. Entonces, digamos que desde esos dos contextos hay que entenderlo, pero insistiendo en que quien los toman decisiones en las compañías no pueden pensar que ese es un tema operativo que se lo dejan allá a la Ujú. Al contabilidad o a contador y al de facturación. sistemas. No, ese es un tema que tiene que estar desde la gerencia, porque es un tema de Sí, negocio que me puede estar estratégico. sacando del mercado en algún segmento. Sí, Muy está bien, claro. listo, José. Entonces, entonces ahora sí, hablemos un poquitico acerca de este concepto en la incorporación de este POS y este POS electrónico desde esta cara impositiva. O sea, ¿qué podemos encontrar de manera adicional aparte de la identificación del tercero en ese interés de las empresas al realizar solicitud de la factura electrónica? Mira que muchas compañías a esta altura, digamos, piensan en la planeación tributaria, ¿no? Dicen, no, es importante planeación tributaria porque la carga tributaria está muy Sí. alta, incluso se está volviendo confiscatoria, y ni qué decir de lo que se viene con el proyecto de ley de financiamiento que se está tramitando en el Congreso, es decir, la nueva reforma tributaria, Sí. y entonces ahí se está agravando la situación. Es decir, la tributación cada vez está siendo más fuerte y la DIAN tiene más herramientas para poder fiscalizar mejor. Entonces uno lo Ujú. invitan a que venga, ayúdeme a hacer planeación. Y la primera pregunta que el consultor asesor tributario hace, venga, antes de pensar en las estrategias de pregunta, ¿usted tiene los soportes idóneos de todas las transacciones que ha hecho? Ujú. Es que por ahí empieza la planeación, José. Sí. Por ahí. Es decir, si yo todavía estoy aceptando Ujú. POS no electrónico, es decir, la tirilla esa de papel que me entregaba la Sí, maquinita, ¿cierto? Entonces yo voy a sí, almuerzo y me entregan la tirita de papel. Ojo, ese almuerzo ya no es deducible de renta, lo sí, perdió. sí, sí, Y sí. usted va y compra algún elemento de ferretería que necesita o de papelería y le entregan la tirita. Perdió ese gasto, perdió ese costo. Si Sí, tenía IVA, no lo puede deducir. Es decir, el primer elemento para planear fiscalmente es que usted cumpla con los requisitos legales para que sus compras sean deducibles de renta claro. o Tenga descontables soporte. de IVA. Entonces, digamos que un gran dilema ahí es que hoy las organizaciones tienen que migrar a ese esquema cultural de que no podemos estar todavía comprándole
bienes o servicios a personas jurídicas o naturales, como se llamen, que no me entregan documento idóneo. En este caso, POS electrónico, porque eso derivará en la no deducibilidad. Imagínate, la tarifa de renta hoy Claro. para jurídica está en el 35%. Entonces, 35% que yo estoy... Si tú sumaras todo y tuvieras 1.000 millones de pesos en esas compras, son 350 millones de pesos que estás dejando de deducirte. Gravísimo. Entonces, digamos que hay que hacer ese cambio cultural a todo nivel. A todo nivel. Es más, con quien más me pasa frecuentemente es con los gerentes. Entonces el gerente sale, almuerza, hace compras para la compañía y llega con las tiritas a legalizar. Siento que me estás echando cantaleta. ¿Sabes una cosa? En la última reunión que tuvimos con la contadora me dice, José, mira, estas compras que has hecho con tarjeta de crédito, de aquí en adelante, si no me traes el soporte, las voy a pasar como si fueran gastos tuyos de manera directa. Se me acabó el desorden. Entonces, sí, es una realidad que no es solamente un tema para realizar el cumplimiento de un tema normativo, sino que se convierte también en un tema estratégico para permanecer vigente ante el mercado y poder cumplir con todos los requerimientos. Obviamente, las organizaciones van a preferir realizarle compra a quien genera una factura y me genera el José, documento y aprovecho ahí para hacer un comentario sobre lo que acabas de señalar. Yo no sé, pero se ha creado como una idea errónea de que las compras con tarjeta de crédito, como vienen en el extracto de la tarjeta, pues yo ya tengo el soporte. No, no. El extracto o relación que de la tarjeta de crédito no es el soporte para las compras que hacen los ejecutivos de las... No. Usted necesita la factura electrónica de venta o el documento equivalente electrónico, en este caso el POS electrónico. Claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, quedamos claros entonces que con este nuevo tipo de documento podemos realizar el proceso de deducciones. Sí. José, Ok. una Dime. cosa, digamos Sí, que aquí hemos abordado como el tema desde el punto de vista del negocio, hemos hablado de la norma legal, quiero decir jurídico-tributaria, hemos hecho algunas sí. precisiones, pero digamos que a muchas personas ese tema les suena muy etéreo, pero incluso hasta complicado, porque yo te cuento el ejercicio que yo he hecho. Yo reviso la resolución y pues la resolución tiene un número de páginas que pues es bastante, pero yo juicioso me siento y la leo, 62 páginas. Pero resulta que la resolución trae un anexo técnico Sí, que trae como sí. 3.000 páginas. Y ese Así anexo es. técnico no lo entiende nadie, porque viene en lenguaje lógico, y Sí, entonces a uno eso le parece como etéreo. Yo no sé, a mí me gustaría aprovechar aquí con BTW, que ustedes que son expertos en este asunto, trataran de presentarlo sí. para que la gente entienda que no es tan complejo como aparentemente a uno a primera vista se le antoja. Entonces no sé si Claro ustedes que puedan sí. a través de una demostración Sí. ayudarnos con eso. A ver, para eso, para ese tema, aclaremos una cosa, Carlos. Voy a invitar aquí a la sesión a una de nuestras consultoras para que nos pueda mostrar una de nuestras tantas soluciones que tenemos para ayudarle a las compañías que cumplan con los requerimientos para los temas fiscales. Eh, en este tema del post electrónico, este post que requiere acerca de una transmisión hacia el ente fiscal, hay unos requerimientos específicos que son técnicos, eh, pero eso nos lleva a que el software debe estar preparado para transmitir los documentos hacia el ente fiscal. Eso saca de circulación muchos sistemas que nos había hecho don Pedro, que era un señor que nos hizo un programa ya en 1980 en pantalla negra. No, mira, las empresas tienen que trabajar con herramientas que les permitan un tema de competitividad. Y dentro de ese tema de competitividad, ya lo hablamos, de que estos temas fiscales terminan siendo temas netamente estratégicos. Entonces, estos sistemas tienen que permitir la extracción de los datos generales para transmisión hacia un proveedor tecnológico y hacerlo llegar hacia el ente fiscal. Vamos a visualizar aquí con Ana María una de nuestras soluciones
¿Qué va a pasar en esta visualización de esta solución? Vamos a ver el software funcionando, vamos a ver la simplicidad de la generación de una factura y enseguida vamos a desglosar lo que hay detrás de todos estos temas técnicos de lo que se transmite hacia el ente fiscal. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, gracias. Hola Ana Carlos, María, hola, nuevamente. ¿cómo vas? Qué bueno verte. Muy Súper. bien, muy bien. Bueno, para todas las personas, Ana María es la directora de uno de nuestros productos de BTWRP. Nos va a mostrar una de las funcionalidades de facturación en el punto de venta que vamos a buscar abordar ahí. Cosas tan específicas de, ojo, cultura general. La DIAN nos revisa cuando hacemos el software que el software cumpla con los requerimientos. Y pongo un ejemplo, Carlos. Imagínate que uno crea el software para que tenga la mayor cantidad de datos. Algunos clientes nos dicen, venga, y el software permite que yo capture la fecha de cumpleaños del cliente. Claro que permite que capture, no, y el RH si lo deseas. Venga, y podemos hacer que eso sea obligatorio. Sí, hombre, todo lo podemos desde la parte ingenieril. Pues dice la DIAN, no. Imagínate que la DIAN no supervisa que lo único que dice que es obligatorio pedirle al software es lo único que es obligatorio ingresar en la pantalla de creación de clientes. Y el resto es netamente opcional. Por eso cuando tú vas al restaurante y te pasan el archivito, la hojita para que llenes tus 3 datos, ¿cierto? El resto no es obligatorio, ¿cierto? Que ya enseguida vamos a hablar acerca de esos requerimientos. Ani, muéstranos por favor cómo se hace una factura de un POS, que es un documento equivalente, para que lo podamos visualizar, por favor, en cuestión de su facilidad. Y ya vamos a hablar, si nos permites, la identificación de un tercero y enseguida hablamos con Carlos acerca de cuando el cliente no nos quiere dar sus datos. Claro que sí, José. Bueno, aquí lo que están viendo es la pantalla de uno de los aplicativos que tenemos dentro de la empresa. Este es BTWRP en su versión para punto de venta. Ahí deben de estar viendo entonces todos los productos que Sí. tengo disponibles para mi ambiente, que sería un ambiente de demostraciones. Y en el caso de la aplicación, pues debe facilitar el proceso de facturación. En este caso, en el sistema que les estoy presentando, lo único necesario es seleccionar los productos que se van a vender o buscarlos desde la sección de búsqueda, o si se maneja código de barras, simplemente utilizar el código de barras. Abro la facturación para ya hacer el documento final, y acá entonces van a encontrarse con unas cosas muy interesantes dentro del software, y es que facilita el proceso de facturación a consumidor final. Aún así, en caso de que la persona solicite la factura a nombre propio, si ya está registrado en el sistema, yo tengo la posibilidad de hacer la búsqueda de ese tercero, o también puedo hacer la creación sin necesidad de salirme de la página y solicitarle al cliente de pronto que genere procesos adicionales que por norma no se deben hacer. Entonces, nos evitamos toda esa parte, y ya aquí simplemente al momento de crear el tercero, yo voy a ingresar la identificación del cliente. Por aquí las cositas. En este caso, nombre y apellido. Y el correo sería opcional. Listo. Eso es lo único que nos va a pedir el sistema para crear el tercero, y ya simplemente con eso guardo y puedo generar la factura. En mi caso, como les voy a hacer una demostración, no voy a guardar con el tercero, sino que me voy a ir a hacerlo con consumidor final. Listo. Acá fue donde nos quedamos ahorita después de seleccionar los productos. Lo que tenemos que hacer entonces dentro del sistema es a facturar, y la aplicación me va a preguntar en qué método de pago quiero trabajar la transacción. Puedo combinar diferentes métodos. En este caso, para el ejemplo, voy a seleccionar efectivo. Simplemente le digo aquí agregar y le doy en la opción pagar. Con esto, el sistema se va a encargar de hacer todo el proceso de envío del documento a la DIAN con todo el tema de validación previa, pero adicionalmente en el software, como está integrado no solo a POS, sino que dentro de BTWP tenemos otras posibilidades, entonces el sistema se va a encargar de hacer temas de inventarios, de contabilidad, que es lo que realmente uno debe estar buscando en la actualidad, porque ya, digamos que si el software me brinda solamente el tema de facturación, se estaría quedando corto en otros aspectos. ¿Listo? Entonces Sí. acá vemos el documento en un formato de tirilla, y el sistema se encarga de hacer, como les decía ahorita, todo el tema de envío a la DIAN y toda la parte de generación de correo electrónico y demás. Y quiero hacer una especificación aquí, y es que dentro de este proceso
que acabaste de ejecutar para las personas, cuando ella dice pagar y sale la tirilla, ahí se ejecutó algo de lo que ya le vamos a hacer el zoom y es la validación previa. O sea, fui a la DIAN revisa todos los datos, le pone su chulo, vuelve la actividad, genera la tirilla, aparte de eso se la envía al correo electrónico si le digo al cliente. Y ahí es muy importante el tema de la selección del proveedor, porque habla de las capacidades técnicas de transmisión. Los tiempos de transmisión nuestros están en 0.3 segundos. Eso es muy importante porque hace parte del tiempo de transferencia ante el ente fiscal y lo vimos aquí. Aunque esto es un ambiente de pruebas, el ambiente de pruebas igual va y realiza el proceso de facturación ante la DIAN, por eso genera el QFE y el QR que pudimos ver ahí. Correcto. Ani, ¿qué más tienes para decirnos del post? ¿O estamos bien ahí? Estamos bien, es que José, realmente es una herramienta que es muy sencilla de trabajar y al momento en el que yo necesito hacer la venta, pues necesito una Sí. aplicación que me genere precisamente eso, rapidez, seleccionar los productos que voy a facturar y simplemente hacer la factura, porque si, digamos, la persona, que de pronto ahorita Carlos va a ampliar un poquito de eso, no me da sus datos para hacer la facturación electrónica, pues que yo lo pueda hacer al menos a consumidor final y pueda seguir atendiendo a los demás clientes y que no sea el software algo que me ponga antes pares o problemas dentro de la operación. Es realmente muy sencillo. Súper, listo. Muchísimas gracias, Ani. Para todas las personas, entonces, ahí vemos entre los temas generales de la aplicación, que la aplicación tiene que estar preparada para conectarse hacia el ente fiscal, pero detrás van unos datos específicos de fecha, hora de generación. El documento se llama documento equivalente de etiquete de máquina registradora con sistema POS. Entonces, no es una factura electrónica, sino que trae un documento, un nombre en específico y debe decir, obviamente, la empresa que está realizando la factura, desde qué sistema, desde qué caja, pero todo eso está encapsulado dentro de los sistemas. O sea que los sistemas tienen unas características específicas para cumplir con esos requerimientos. Muchísimas gracias, Ani. Aquí pudimos ver Con un todo el gusto, ejemplo. José. Listo. Antes de que se Carlos, Gracias. vayan gracias también. antes de que se vayan a María, un comentario. Va, Dímelo. sí. Yo me dedico a vender camisetas estampadas. Ese es mi negocio. Mi negocio no es hacer facturas ni POS. El proceso de facturación tiene que ser tan sencillo que no se vuelva un impedimento para yo hacer mi venta. Al contrario, tan sencillo como lo mostró Ana María, que sea transparente para mi vendedor. Porque es que mi preocupación no debe ser generar un post electrónico, esa no debe ser mi preocupación. Mi preocupación debe ser vender la camiseta estampada, que es mi negocio. Entonces me parece muy chévere y además muy didáctico que sea de manera tan sencilla y tan práctica como lo presentó Ana María. Eso me parece que le da una idea a muchas personas de que realmente quien está haciendo todo lo difícil es el proveedor tecnológico, en este caso BTW. Yo, a partir de una aplicación muy sencilla, lo que hago es generar un documento que cumple con todos los requerimientos fiscales y además que está actualizado con la normatividad que corresponde. Eso era. Muchísimas gracias, Ana María. Muy Listo, puntual. Carlos. Vale. Carlos, José, señor. reforzando esto que estabas diciendo, que es muy importante, es que cuando empezó con el tema de facturación electrónica, algunas empresas decían, oye, o sea que yo tengo que destinar a alguien que no tenía para que haga todo ese proceso de entrega de, no. Mira, por eso las herramientas tienen que cumplir con todos estos requerimientos de transmisión hacia el ente fiscal, de todos estos temas de requerimientos, para que el negocio no se vea entorpecido y que las velocidades de los tiempos de la operación informática no alteren la experiencia del cliente. Ya nosotros hemos estado parados en un supermercado esperando a que salga la tirilla porque hay validación previa, hay entrega a la DIAN en caliente y estamos 20 o 30 segundos esperando a que algo pase detrás. Y ahí hay un tema de experiencia que es desde la cara de la informática que también se tiene que custodiar. La velocidad de la solución, la velocidad del software, la velocidad de transmisión es un punto importante, sobre todo cuando trabajamos con este documento equivalente que tiene una característica y es que en la mayoría de las veces el cliente está al frente, en el punto de venta, el cliente está en el restaurante, quiere su factura ya. Carlos, José, aquí dímelo. nos hacen una pregunta Juan Loaiza.
¿por qué el correo es opcional? ¿No es uno de los 3 requisitos que solicita la DIAN? Aclaremos eso. A ver, Sí, si yo comprador quiero que esa compra para mí sea deducible de mi renta como costo o como deducción, y si tiene IVA, el IVA sea descontable, yo debo suministrarle mis datos al vendedor. Cuando digo mis datos, quiero decir nombre o razón social, sí, NIT o cédula. Ahora, ¿por qué el sí, correo es opcional teóricamente? Voy a compartir pantalla para sí. que allá Juan diga, aquí dice, Juan, que fue quien realizó la pregunta. Juan, el artículo 35 de la resolución 165 señala que se entiende cumplido el deber formal de expedir factura cuando la entrego al adquirente. Y Ujú. dice, ojo, ¿qué significa entregar? Tratándose de adquirentes que sean facturadores electrónicos, yo se lo puedo entregar por varios medios. Uno de esos medios es por correo electrónico a la dirección electrónica que él suministre. Pero vamos a suponer que no lo quiere de esa manera. Pues yo podría hacerlo por transmisión electrónica en dispositivos electrónicos previamente acordados entre el proveedor y el comprador. Es decir, que pueden haber soluciones tecnológicas diferentes a un correo electrónico. Ahora bien, Ujú. vamos a suponer que el adquirente no es facturador electrónico. Entonces, con la entrega al adquirente, quien señalará el medio por el cual quiere recibirlo. Y el medio, pues mire todos los que hay. Por correo electrónico a la dirección que él diga. Por correo electrónico, pero que vaya solamente el contenedor XML. Por Ujú. impresión de representación Ujú. gráfica. Yo no quiero que me lo miren al correo electrónico, yo quiero que me lo entreguen en físico ahí en el punto de Sí, venta. ¿Me siguen? Es sí. decir, hay varias formas de que me entreguen la factura electrónica de venta o el post electrónico que no se agotan con el correo electrónico. Por eso, en Ujú. teoría, Juan, que fue quien me hizo la pregunta, el correo no es necesariamente un requisito indispensable. Todo depende de cómo el adquirente quiera que le entreguen su factura o su post. Listo, José. Super. Esa precisión quería hacer. Carlos, hagamos un zoom sobre algo que expuso Ana María y es una situación cuando tú vas al restaurante ya es una cosa tan estandarizada que es muy normal que la mesera te pregunte, venga, ¿y desea factura electrónica? Antes de ir a generar la factura, antes de generarte el recibo para que pagues. Y ese es el correcto procedimiento. Pero muchas empresas dicen, no, no me hagas factura electrónica o me das sus datos. No, no deseo. Hablemos sobre la situación de no dar los datos para que le generen la factura electrónica, el tema del descuento, si tiene una validez, qué pasa ahí y qué pierdo yo si no hay identificación. Bueno, entonces varias situaciones. Puede ser que el adquirente, el comprador, no quiera Sí. dar los datos. Por ejemplo, a mi mamá jamás le vayan a preguntar el nombre y mucho menos su cédula de ciudadanía. Jamás. Pues eso no va a pasar. Entonces, pues a ella no le interesa en su renta solicitarse costos y deducciones, para ella eso no es interesante. Y entonces, pues cuando compra el café allá en Juan Valdez, Starbucks, Tostado, todos esos, ella jamás da sus datos. Entonces, lo Sí. que hace el vendedor es que como tiene la obligación de emitir la factura o el post electrónico, igual va a poner allá una expresión que se llama consumidor final y entonces Ujú. es la identificación de, ya no recuerdo si son 12 o 14 veces el número 2. Bueno, muy bien. Sí. Y con eso el vendedor suple la obligación de expedir el documento equivalente electrónico llamado post electrónico. Primera alternativa, pues. Segundo, puede ser, y esto es una idea que se generalizó, que claro, si yo doy mis datos, pues inmediatamente la DIAN va a conocer Sí. mis compras. Y entonces a la Sí. DIAN de pronto le va a llamar la atención que yo tenga en el mes compras de 10 millones cuando solo me gano Ujú. 5 millones. Entonces la DIAN va a Sí. preguntar, bueno, ¿y cómo hace compras más allá de sus Sí. ingresos? Entonces, digamos que Sí. algunas personas dicen, no, prefiero no dar los datos para no quedar en el radar. Bueno, sí, eso es una decisión de cada persona.
O también hay personas hurañas sin motivo, que entonces andan de mal genio todos los días y a nadie le quieren hablar, entonces ni siquiera a quien les Sí, vende el café les dirían la palabra. Entonces digamos que eso se soluciona simplemente utilizando esa configuración de consumidor final, porque quien sí, vende sí tiene la obligación de generar el la post generadora. electrónico. Sí, Muy bien. totalmente. Ahora, ¿qué significa eso? Pues significa que yo no voy a poder tomar como costo de deducción de mi actividad económica esa compra. Pero, José, hagamos aquí un punto importante. Sí. Resulta que hasta el año 2022, inclusive, cuando yo el fin de semana iba a almorzar con la familia, pues yo no pedía la factura porque yo sabía que esa factura no servía para nada. Yo siendo empleado, Ujú. por ejemplo. ¿Sí? Sí, Yo le compraba el alimento a mis mascotas y yo sabía que esa factura no servía para nada. Le pagaba el colegio a mi hija María Camila y yo sabía que esa factura no servía para nada. Pero resulta que a partir del 2023, la reforma tributaria advierte que yo, aún siendo empleado, puedo tomar todas las compras que hice durante el año de bienes y servicios, así no tengan relación de causalidad con mi actividad, puedo tomarlas y multiplicarlas por el 1%. Y ese valor puedo tomármelo como una deducción en mi declaración de renta. Bueno, es poquito, pero con estos niveles de impuesto de ujú, renta, todo sirve. sí, Entonces, ojo, que eso solamente funciona para factura electrónica de venta, no para post electrónico. Por eso muchas personas prefieren pedir factura a pedir post, que es una de las discusiones que vamos a tener enseguida. ¿Vale? ok, ok, espérate, listo. Ya ahí tocaste un tema que es importante. A ver, entonces, si este documento es un documento que equivale a una factura electrónica, ¿por qué no se abole el POS electrónico y trabajamos todo con factura electrónica o todo con POS Bueno, electrónico? bueno, entonces voy a ejemplificarlo de la siguiente manera. Voy Sí, a explicar qué significa interpretar exegéticamente una norma. ¿Sí? Aquí estamos aprendiendo términos hoy. ¿Qué ok, significa interpretar exegéticamente una norma? Miren lo que pasa. A la entrada de un parque de diversiones hay un guarda, un vigilante, ¿cierto? Y al lado de él hay un sí, letrero que tiene un canino dibujado en un círculo rojo con una raya roja por la mitad, ¿cierto? Y ahí está el guarda al lado. Entonces un niño va a ese parque de diversiones y llega con un perro gigante, un Rottweiler gigante. Y entonces el vigilante ve el aviso, ve el perro, el aviso, el perro, y le dice al niño que no puede entrar. Bueno, el niño se va y vuelve en la tarde con un perro de peluche más grande que el Rottweiler, pero de peluche. Y entonces el vigilante ve el perro de peluche, ve el aviso, ve el perro de peluche, ve el aviso y no lo deja entrar. Eso significa interpretar exegéticamente. La ok, autoridad tributaria normalmente interpreta las normas de manera exegética, al tenor literal de lo que dice la norma. Como la norma que creó esa deducción del 1% por compras de bienes o servicios dijo factura electrónica de venta y no dijo documento equivalente, por eso la DIAN interpreta que no se pueden los documentos equivalentes, solo las facturas electrónicas. Pero recordemos una historia porque esto puede cambiar, José. Acuérdense que el año pasado, yo no acuerdo si fue este año o el año pasado, a la DIAN le preguntaron, oiga, DIAN, para que yo pueda tomar como costo de deducción, yo sé que debo tener bancarizados mis pagos. Y entonces alguien le preguntó, ¿los pagos que se hacen por Nequi y Daviplata sirven? Y la DIAN cuando fue y leyó el artículo 771-5 lo hizo de manera exegética. Y como ese artículo es tan antiguo, pues allá el artículo no dice Nequi y Daviplata de manera expresa. Entonces la DIAN dijo, como no dice Nequi y Daviplata, no se puede. Pues resulta que se le pidió la reconsideración a la DIAN de su interpretación porque el 95% de los colombianos pagamos o con claro. Nequi o con Daviplata. Y Ujú, entonces la DIAN ya no hizo una interpretación exegética, sino hizo una interpretación teleológica, ojo, no teológica, teleológica, atendiendo sí, a los fines de la norma. ¿Qué perseguía la norma? Que los pagos estuvieran bancarizados. ¿Nequi y Daviplata están ujú, bancarizados? Sí. Por lo tanto, la DIAN la semana siguiente dijo, sí, tranquilos, les valgo Nequi y Daviplata. Yo no sé, José, si sí. con este tema pasaría lo mismo más adelante,
no hay oficio Sí. al respecto, y es que la DIAN dijera, listo, a pesar de que la ley solo dice factura de venta, entiéndase también que como el POS electrónico es lo mismo, se asimilarían, Sí, pero por hoy esa interpretación no está. Ahora, voy al punto, José, a la pregunta que me formulaste. sí, O sea, yo creo que sería lo más práctico, es decir, hoy en día, tributariamente hablando, la factura electrónica de venta es perfectamente equiparable a sí, un POS electrónico. Ahora, ¿qué súper. pasa? La factura sí está considerada como título valor, Ujú, el POS no, porque el POS, teóricamente, la transacción completa se agota en un solo momento, porque POS ujú. traduce point of sale en el punto de Sí, venta. O sea que en sí, el punto de venta yo compré, yo pagué, me entregaron, todos satisfechos. Con la contado. factura sí existe la posibilidad que sea crédito o con plazo. Tal vez ese es un tema que hay que Claro. valorar en esa idea de abolir uno de los dos Ujú. documentos. Ok, súper, listo. Estamos muy claros ahí dentro de ese proceso. Está muy bien. Carlos, hablemos sobre algo respecto al tema de los sistemas POS, ¿sí? Para que cumplan con estos requerimientos. Ahorita que estábamos hablando sobre estas funcionalidades, donde veíamos un software que realizaba un proceso de facturación, estos sistemas por detrás tienen una serie de datos que sirven para armar un archivo técnico XML, que es lo que armaba, lo que está descrito en ese anexo técnico tan grueso que tenemos de varias miles de páginas. En ese orden de ideas, en el artículo 19 de la resolución 165, en esa parte está descrita todas las características técnicas con las cuales tiene que componerse ese documento equivalente de POS, ¿cierto? Que tiene una fecha, hora de generación, que me trae los productos con los impuestos, la caja, el usuario que está generándose. Y eso lo hace de manera silenciosa el software. Ahorita que estamos hablando acerca de las características que tiene que tener el software tiene que recopilar eso. Por tanto, esa experiencia de las soluciones que trabajan en los puntos de ventas debe ser muy frictionless, lo más fácil posible para que el usuario no entorpezca la operación dentro del negocio como tal. Y que la velocidad de la operación de transmisión hacia el ente fiscal sea muy rápida porque sigue teniendo la misma funcionalidad de validación previa. O sea que antes de generar la tirilla al cliente con esas características que traen ese código único de documento equivalente, el QR, para imprimirse, la DIAN le debe poner su check de estar revisado y está timbrado de manera directa. ¿Ok? José, y entonces hay una Sí, pregunta. Dijéramos, sí, tecnológicamente, ¿eso qué ha implicado? Es decir, antes yo tenía un post y yo ahí en el punto de venta sí. ni dato le pedía al comprador porque no lo pedía. Y digamos eso tecnológicamente, ¿qué ha implicado? Digamos ahora tener Mira, validación previa y tener sí. todos esos requerimientos que tú señalabas del artículo 19. Mira, implica que las organizaciones visualicen la actualización de todos estos elementos tecnológicos como un punto estratégico, porque hablamos de que cumplir con los temas fiscales es gerencial y estratégico. Entonces, actualizar las soluciones para que se cumpla con esto es estratégico. Dar velocidad al usuario es estratégico, ¿cierto? Hacer que el usuario que está realizando la operación lo haga con la menor cantidad de pasos, eso es estratégico. Estamos hablando del costo operacional. Entonces, ¿qué está pasando en las organizaciones? Deben realizar una verificación de sus sistemas para actualizar los sistemas que cumplan con toda la normativa fiscal o realizar el eslabonamiento de su software actual hacia las plataformas nuestras como proveedores tecnológicos en BTW, que eso lo hacemos nosotros para poder cumplir con todos los requerimientos. Y engranar también la operación, ¿cierto? Porque uno ve, a mí me ha pasado muchas ocasiones que en el tema del entrenamiento al personal es responsabilidad también de ese cumplimiento de esa estrategia. Yo llegaba a muchos lugares y al principio cuando llegaba a la mesera y me decía, ¿usted desea factura electrónica? Y yo, ¿factura electrónica?
Y las meseras, y la mesera me decía, sí, factura electrónica. Es que imagínese que era Diana, y me explicaban las funcionalidades del requerimiento de la Claro, facturación electrónica. Entonces, las organizaciones deben engranar sus procesos y engranar el software para que cumpla con esos requerimientos. Implica también de que las organizaciones hoy en día es muy normal que estén conectadas a Internet para realizar un proceso de transmisión en tiempo real o revisarse los componentes electrónicos porque hay puntos donde no hay Internet y se tiene que generar otro tipo de funcionalidades claro. fiscales. José, Dale. perdón, te interrumpo ahí. Además que digamos que yo veo que eso es como la punta del iceberg. ¿En qué sentido? Está muy bien. Yo ya soy capaz en un punto de venta de generar un post electrónico y tal, pero muchas Sí, organizaciones pierden de vista que incluso por la resolución de la DIAN, ese proceso debe tener interoperabilidad con los demás sistemas de la organización. Le sí. hace cartera, le hace inventarios, le hace ingresos. Entonces yo creo que a veces se pierde de vista y uno a veces busca soluciones como un parche para solucionar ese Ajá. problema, pero no se da cuenta que por debajo le está quedando otro problema Sí, más grande. Vaya y sí, tráigase sí, esos sí. datos al Y ERP. métalos a la contabilidad, sí. Entonces digamos que hay un Sí. poco ustedes que son tan fuertes en eso, ¿cómo les ha funcionado? Pues mira, nosotros hemos visto como algunas empresas que tienen sus sistemas principales como ERP, eh, diferían de tener unas funcionalidades para los puntos de venta. Y eran dos sistemas completamente separados porque luego hacían una interfaz. Ahora, al tener funcionalidades que hacen consumo de un número legal, de un número de resolución que se ejecuta de manera directa y tiene un impacto fiscal en tiempo real, pues se busca que las herramientas estén interconectadas y que hayan puentes. Nosotros hemos hecho conexiones de manera directa de la facturación electrónica hacia la contabilidad del cliente. Si el cliente desea, le realizamos un cambio sobre los sistemas que tenemos en la actualidad o conectamos los sistemas que tengan hacia nuestras plataformas de manera directa. Estamos en capacidad de generar todo este tipo de A- eslabonamiento para a- cumplir con el a- requerimiento. Además, porque si yo emito, digamos, 3 facturas diarias, pues eso es un tema, pero Sí, si emito 1.000 facturas diarias, estamos en otro mundo. Entonces, sí, claro, esa claro. volumetría, Nosotros tenemos empresas que pueden transmitir más de 500.000 facturas en un mes y eso es o cercano al millón de documentos y esos son una sola empresa y eso es un volumen de transacciones realmente muy fuerte donde al ser masivo, masivo también es el problema si no se cumple con el requerimiento, masivo también es el problema ante un tema de no estabilidad de la solución. Entonces, nos corresponde muchísimo tener en optimización esas herramientas al día. Y hablemos ahorita sobre este tema de los problemas técnicos que se pueden generar, Carlos. Hablemos José. un poquitico acerca de los problemas técnicos, pero desde esta cara de no puedo entregar la factura en tiempo real hacia el ente fiscal. Hablemos un poquito Vale. acerca de eso, por favor. Pero antes tengo una pregunta acá que se nos quedó en el Dale. tintero. Resulta que cuando teníamos post no electrónico, o sea, el post tradicional, Sí. existía una norma que señalaba que si la compra del bien o servicio superaba las 5 VTs, se Ujú. volvía obligatorio para el vendedor o prestador de servicios emitir factura electrónica en lugar de POS. Entonces acá nos Sí. preguntan, ¿y ese umbral de las 5 VTs, ahora que entró en vigor el POS electrónico, se mantiene? No, Ujú. no, ya no existe esa condición. Es decir, como ya el POS electrónico en gran medida se asimila mucho más a una factura electrónica, esa norma que existía antes de las 5 VTs le apuntaba a la resolución anterior 042 del 2020, si mal no estoy, que señalaba esos parámetros. Al desaparecer esa norma, ya quedó sin piso jurídico la resolución que establecía el umbral de las 5 VTs. Es decir, lo que en términos jurídicos decayó el acto administrativo y perdió su fuerza ejecutoria. ¿Qué significa eso? Que hoy no tenemos la regla de las 5 VTs.
Hoy, para cualquier transacción, o emitimos factura electrónica de venta o emitimos documento equivalente electrónico, concretamente POS electrónico. Muy bien. Ahora sí, José, volvamos al tema de los problemas técnicos. Mire, la DIAN en su resolución prevé que ella puede tener problemas tecnológicos. O sea, la DIAN puede tener indisponibilidad de sus plataformas tecnológicas. Pero la resolución también prevé que el proveedor tecnológico puede tener problemas tecnológicos, sí, pero también prevé que incluso hasta el adquirente, porque no puede recibir la factura y tal. Para cada uno de esos escenarios, la regulación trae unas opciones de tener factura de contingencia o de tener incluso factura electrónica sin validación. Es decir, queda como en un stand-by por la indisponibilidad que tiene la DIAN, pero después de que se levante la indisponibilidad, corren 48 horas para que yo haga la transmisión en debida forma de esos documentos electrónicos. Entonces, digamos que ya no hay excusa ninguna para transmitir o en tiempo real, que es lo ideal, o posteriormente en las 48 horas siguientes y presenté contingencia. Entonces, digamos que todo eso está previsto en la resolución para que no se pierda la condición de que el documento sea electrónico. Listo, está muy bien. Y tenemos unas características específicas para esos tipos de transmisión, ¿cierto? Se enuncia como resolución de contingencia para la generación de este tipo de documento. Técnicamente está marcado dentro del servicio como un documento que se generó dentro de la contingencia. Y tú lo dijiste, luego de levantada la contingencia, porque es que no sabemos cuánto se va a demorar la caída de algunos de los servicios, se tienen las 48 horas para realizar la transmisión de todos los documentos que no se hayan transmitido hacia el ente fiscal. Es un punto importante, sobre todo para dejar claro en que no hay una razón por la cual el cliente no se lleve su documento. Correcto, correcto. Es decir, la contingencia no supone que no voy a tener prueba de la transacción. Digamos, lo que al final se debe garantizar es que hubo trazabilidad y que la DIAN conoció la transacción o en tiempo real o posteriormente dentro del plazo de las 48 horas. Carlos, ahorita que hablaste acerca de que las facturas son de documento equivalente del POS, son facturas que son de contado. Aclaremos un poquitico una pregunta que nos hace algunas de las empresas respecto al concepto de RADIAN. Esas facturas se pueden enunciar como documento, título, valor, para hacerles un endoso y hacer otros procesos. Hablemos un poquito acerca de eso. Entonces, esto que vamos a hablar enseguida, José, solo se predica de facturas electrónicas que tengan plazo o crédito para su pago. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Quien vende o presta el servicio emite la factura con crédito o plazo. Yo, comprador o adquirente, no tengo plazo legal alguno para dar el primer acuse que se llama recibir la factura. Y tampoco tengo plazo legal alguno para dar el segundo acuse que se llama recibir los bienes y servicios de satisfacción. Para esos dos primeros acuses, que la DIAN le llama previos, yo no tengo plazo legal. Puedo hacerlo en cualquier momento. Muy bien. Una vez yo de estos acuses, empiezan a correr 3 días siguientes, hábiles. Dentro de esos 3 días siguientes, yo puedo expresamente hacer una aceptación de la factura, que sería un tercer acuse. Y si dejo vencer los 3 días y guardo silencio, opera algo que se llama la aceptación tácita. O sea, queda aceptada la factura. Una vez queda aceptada la factura, esta se convierte en título valor. Y una vez se ha convertido en título valor, yo la puedo inscribir en el RADIAN, es decir, en el registro que tiene la DIAN para hacerle la trazabilidad a las facturas electrónicas de venta con plazo o a crédito, con un propósito, José. No es el caso, pero me lo voy a inventar. Entonces BTW me pide el favor que interactuemos en esta conferencia y me dice, Carlos, te vamos a pagar unos honorarios, por favor, factúranos. Y yo emito la factura. Y BTW al día siguiente me llama, listo, Carlos, te vamos a pagar en 60 días. Esto no va a ocurrir, ¿no, José? Pero me lo estoy inventando. Entonces,
¿Yo me voy a esperar 60 días a que me paguen? No, yo necesito pagar arriendo, nómina, seguridad social. Entonces yo, si tengo inscrita la factura electrónica en el Radian, puedo manifestar que quiero negociarla. Y algún interesado en el mercado de las facturas electrónicas levantará la mano y me dirá, Carlos, te compro la factura. Obviamente te la descuento un poquito, ¿no? Porque algo se tiene que ganar ese intermediario. Y entonces yo estoy en el dilema. ¿Qué prefiero? ¿Recibirlo al 100% de mis honorarios dentro de 60 días, por allá en enero, cuando ya pasó Navidad? ¿O recibirla en este momento para hacer las compras de Navidad? Quiero recibirlo hoy. Entonces yo negocio mi factura a través del Radian. Conclusión, solo inscribiré en Radian las facturas electrónicas de venta que me interesa negociar en el mercado. Así de sencillo. Ahora, esto se vuelve estratégico para pequeñas empresas, microempresas y medianas, porque les puede dar un alivio en su caja. O sea, es un tema que uno debe administrar estratégicamente. No como que operativamente yo de manera automática doy todos los acuses y no me interesa el tema. No, se vuelve un tema importante. Ok, entonces con eso estamos aclarando de que estos documentos equivalentes que se trabajan en los puntos de venta no están preparados para trabajar ante el evento de Radian por ser de contado, ¿cierto? Son de punto de venta. Claro, point Listo. of sale, punto de venta. Ahí se agota la transacción en un solo momento. Listo. Carlos, quiero englobar esta pregunta con todos los tipos de documentos, porque ahorita estábamos hablando acerca de este tema de deducción, ¿cierto? Deducción sobre los temas impositivos. Pero yo no me imagino como documento equivalente realizando ese proceso para los servicios públicos, ¿o sí? ¿Cómo hago para realizarlo? Lo segundo es en un peaje, dando los datos en mitad de camino para realizar el proceso de deducción. No sé, hablemos solamente de esos dos ejemplos, porque ahí estamos hablando de la cuenta que llega genérica a mi casa y estamos hablando de un proceso rápido de transmisión donde tengo un ticket de peaje. ¿Cómo funciona? Vale. Entonces, yo propongo lo siguiente. José hace un momento nos hizo el favor de citar el artículo 19 de la resolución, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, yo me devuelvo un poquito. El artículo 18 dice información y contenido del documento equivalente electrónico genérico. Y entonces el artículo 19 lista de manera detallada los requisitos comunes a cualquier documento equivalente electrónico, comunes. No importa que se llame peaje, servicios públicos, transporte terrestre, no importa. Todos deben tener mínimo lo siguiente. Entonces dice, estar denominado utilizando la expresión que identifique el documento de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de esta resolución, salvo tratándose del POS, que tiene un nombre muy particular que se llama documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registrada con POS. Los demás se llamarán documento equivalente peaje, documento equivalente extracto. ¿Vamos bien? Segundo, deberá tener apellidos y nombre de razón social del vendedor o de quien presta el servicio. ¿Vamos bien? Sí. Tercero, discriminación del IVA si aplica. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva. La fecha y hora de generación. Fecha y hora de expedición. ¿Qué más tienen en común? Espérenme un segundo, ¿qué dice este acá? Que haya sido validado por la DIAN, por supuesto. El valor total de la operación, de indicar si soy agente de retención del IVA o no. Ojo, nombres y apellidos del fabricante del software y el nombre del software, ¿vale? Código único de documento equivalente, el CUDE. Ajá. Pero fíjense que dentro de todos estos requisitos, por ningún lado aparece el nombre o razón social y la identificación del adquirente del bien o servicio.
Ok. No está como un requisito común de los documentos equivalentes electrónicos. Y después de esto, José, ¿qué pasa? El artículo 20, o a partir de él mejor, no se vayan a mover, ya empieza a detallar los requisitos específicos para cada documento equivalente electrónico. Entonces, tratándose del POS, hay unos requisitos especiales del POS, solo para el POS. Después, más adelante, para las boletas de cine, solo para las boletas de cine. Para el transporte de pasajeros, continúo. Para el extracto, para el billete de transporte aéreo, lleguemos al que tú me estás preguntando. Sí. Para el cobro de peajes, dice así: tratándose del documento expedido para el cobro de peajes, deberá indicar la descripción específica o genérica de bienes o servicios y la categoría a la cual pertenece el vehículo por el cual se realiza el pago a la tarifa de peaje. Ojo, esto es lo que dice la resolución en el texto. Ahora, José, Sí. como esto tiene un anexo técnico, pues me imagino que el proveedor tecnológico, en este caso BTW, pues sí debe tener el detalle de si hay algún campo adicional que se requiera específico, pero ya técnico, tecnológico. Pero formalmente, fíjense que no me están preguntando el nombre de quien está pasando por el peaje. Sí. José, si a la entrada de Bogotá y Medellín ya tenemos los, ¿cómo es que dicen los paisas? Los tacos que tenemos, Sí. los trancones, ¿ahora qué sería pidiendo yo? No, La cédula o no el NIT da. de quien pasa por el peaje. Y hablemos de los servicios públicos domiciliarios. Dice acá: tratándose del documento expedido para los servicios públicos domiciliarios, deberá indicar la descripción específica o genérica de bienes o servicios, los descuentos, financiación, subsidio y otros cargos de los ingresos asociados. Y acá hay una preocupación de muchas personas. Yo soy arrendatario, yo no soy el propietario. El documento equivalente de servicios públicos no llega a mi nombre, ¿de acuerdo? La misma regulación en esta resolución está indicando que no importa, es deducible para el arrendatario ese documento equivalente de servicios públicos. Precisamente porque no se requiere el nombre exacto y la notificación y la información de quien está habitando o de quien está siendo el arrendatario de ese local, bodega o oficina. Ok. Entonces, fíjate, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que existen unos requisitos generales para cualquier documento equivalente electrónico, pero que hay que hacerle un zoom a cada documento equivalente en especial, porque por un lado, en la resolución hay unos requisitos muy puntuales, pero seguramente en los anexos técnicos habrá unos campos que, pues, el área de tecnología, en este caso el proveedor tecnológico BTW, tendrá que validar. Super. Carlos, para cerrar este tema, que yo sé que hay muchísimos otros temas y nos gustaría de pronto dar un pasoncito por algunas de las preguntas que tenemos ahí planteadas en el chat. Hablemos sobre este documento, como la factura electrónica tiene una nota crédito, los documentos equivalentes tienen, ¿qué tienen? Ok, ¿qué tienen? Entonces vamos a dejar de compartir pantalla un segundo. Bueno, ojo con esto. Las facturas electrónicas pueden ser de contado o pueden ser a plazo o Sí. con crédito. Para resolver ese asunto, hay dos tipos de notas crédito. Las notas crédito referenciadas a una factura electrónica en particular o las notas crédito no referenciadas a una factura en particular. Pues resulta que mientras que la factura esté de contado, sea de contado, pues ya no puedo hacer una nota crédito para anular esa factura porque se sobreentiende que si fue de contado la transacción se agotó en un solo momento. Luego la única alternativa que tendría eventualmente si el vendedor accede es a generar una nota crédito no referenciada a una factura en específico. Vamos a suponer que la factura es a plazo o a crédito. En ese evento, mientras que el comprador no haga los acuses de que recibió la factura o de que aceptó los bienes o servicios, en ese lapso todavía el vendedor puede generar notas crédito asociadas directamente a la factura. Pero después de que ya se hayan hecho los acuses,
pues ya no puedo generar notas crédito para anular directamente esa factura y lo máximo que podría hacer es generar notas crédito no asociadas a una factura en particular. Esa es la historieta de las notas crédito. Ahora, como en los documentos equivalentes electrónicos también pueden ocurrir vicisitudes, ¿cierto? Estamos en el país del Sagrado Corazón. Entonces, la normativa fiscal también prevé las notas de ajuste para ajustar esos documentos. Lo que sucede es que pues no pueden apuntarle directamente a un documento porque como se supone que la transacción es de contado, tratándose por ejemplo del POS, pues ese evento no anulará ese POS electrónico que hemos generado. Pero por supuesto que está previsto las notas de ajuste tanto para aumentar como para disminuir los valores. Entonces no se puede perder de vista, por supuesto. José, estás en mute. Muy Ahora sí bien, ya. si quieres, Carlos, demos un paso por algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Voy a levantar una pregunta por acá, Carlos, que me pareció interesante. Dice, un contribuyente obligado, nos pregunta Liliana, un contribuyente obligado a llevar contabilidad. Una persona le presta un servicio de mayordomo en la finca, pero no declara, ni tiene RUT, se está pagando bancarizado. Pregunta, ¿este costo se pierde como deducible o qué se puede hacer? Bueno, entonces varias circunstancias. Primero, un ámbito que no sabemos y es qué vínculo tienen con el mayordomo. Porque si es un vínculo de dependencia, ahí lo que hay es un Laboral. contrato laboral de realidad y lo Claro. que debería tener para que el gasto fuera deducible es nómina electrónica, así sea un Ajá. solo empleado. Ahora vamos a suponer que no hay vínculo laboral, no hay dependencia, ese mayordomo difícil de creer es Sí. no tiene dependencia, entonces ya el mayordomo hace lo que él quiere y llega cuando él quiere, difícil de creer, pero Ajá. vamos a suponer que sí. Entonces él le Sí. presta el servicio de mayordomo. Ese señor no tiene RUT, no, entonces mire el problema que tenemos. Si no está obligado a facturar porque no cumple con los topes para tal propósito, yo Ujú. podría hacerle un documento soporte con no obligados a facturar. Pero el problema que tengo Sí. es que si yo soy facturador electrónico, ese Sí. documento soporte debe ser electrónico. Y para que Sí. ese documento se valide en la DIAN, lo mínimo que debe tener ese señor es RUT. Ruth. Si no Sí. tiene RUT, no valida. Y entonces se Claro. pierde el costo de deducción. Ahora, si yo no soy facturador electrónico, puede ocurrir, pues ese documento lo puedo hacer físico. Y en ese evento no va a haber validación con la DIAN respecto de que el señor tenga RUT. Pero lo primero que les pido, por favor, es que analicen si hay dependencia o no hay dependencia, porque ahí Claro. lo que hay es un contrato No, laboral realidad, sin duda. Carlos, y no es del tema, pero ¿cómo es de fácil levantar un contrato laboral con 3 instrucciones seguidas y un respeto de horario laboral? Es Entonces, que, es que el juez laboral es indubio pro trabajador. O sea, sí, quien debe demostrar que no hay dependencia es el empleador el empleador. o el Sí, contratante, y ahí es donde y viene la dificultad. claro, Carlos, para cerrar un poquitico ese tema, lo vemos mucho, nosotros tenemos algunas empresas que son gestoras del área de la construcción y hay mucho contratista. Entonces entra ese concepto del contratista, ¿es contratista o es empleado? ¿Cierto? El contratista manda su cuenta de cobro, le pago la nómina. Entonces, se hace muy importante aclarar el tipo de relación y ahí empieza la respuesta a la pregunta. Partiendo del tipo de relación, nosotros podemos determinar eso. Dentro de la hipótesis en que le pagamos bancarizado y que él, que es un contratista, él me presta un servicio y que no le subordinamos, no cumple un horario, no, bueno, un mayordomo. ¿Qué pasa con el tema de las deducciones entonces? Entonces, ojo, si yo soy facturador electrónico y ese señor no está obligado a facturar, pues entonces yo genero un documento soporte con Ajá, no obligados a facturar.
como es contratista y me presta un servicio personal, de acuerdo con el 108 del Estatuto Tributario, estoy obligado a verificar que pagó la seguridad social en debida forma, siempre y cuando su ingreso mensual supere un salario mínimo, que es donde empieza la capacidad contributiva para el sistema integral de seguridad social. Es decir, es una cantidad de asuntos importantes que hay que verificar. Pero digamos que para devolvernos a nuestro tema, basta con que tenga documentos, soporte con no obligados a facturar, pero para ese propósito, lo primero que el señor debe tener es RUT. Claro, listo. Carlos, una pregunta de manera general que la he visto repetida acá. Cuando paso por el peaje, ¿tiene que haber alguna relación con la empresa del carro, de los datos del vehículo, o puedo realizar de registro de ese soporte aleatoriamente? La reina, además de serlo, debe parecerlo. Entonces, si voy a tomar como gasto el paso por el peaje, pues tiene que haber alguna justificación, ¿verdad? Es decir, o en mi contrato de trabajo o de prestación de servicio está previsto que la empresa me paga los peajes, o yo dentro del honorario de cobro incluyo el peaje, porque si imagínate, si yo paso un domingo por la tarde cuando vengo del paseo familiar, pues no, ese peaje no lo vamos a poder tomar como un costo de deducción de la empresa, porque ahí no hay relación de causalidad ni necesidad. Entonces, digamos que yo lo que digo es, la reina, además de serlo, debe parecerlo. Claro, claro. Sí, sí, total. Muy bien. Carlos, algo de manera general que hemos visto acá respecto a estos gastos hormiga de las organizaciones, hablemos de los temas de caja menor, ¿cierto? Pregunta Luz Mary. Los transportes pagados por caja menor o reembolsos de gastos de los empleados, ¿qué documento requieren para que sean deducibles de renta? Bueno, entonces ojo con esto. Hay dos modalidades o dos formas de hacerlo, en mi opinión. La primera, si el empleado hace las compras por cuenta y nombre mío, cada vez que vaya a la ferretería, papelería, restaurante, debe dar el NIT de la empresa y el correo electrónico de la empresa, no @gordito73 Yahoo, no esas cosas, no. Tiene que dar ese el NIT, la razón social y el correo de la empresa para que esa compra quede reportada a nombre de la empresa. ¿Listo? Bueno. Ahora, segunda forma de hacerlo. Si hay un mandato entre la empresa y el empleado, donde el empleado es mandatario de su empleador, que es el mandante, pues el empleado puede pedir todas las facturas a nombre de él y a través de una relación hacerle el cobro a la empresa, siempre y cuando esté pactado ese mandato. ¿Mm? Eso está previsto en nuestro decreto único reglamentario. Ahora, lo que definitivamente sí no puede ser es que el empleado vaya y cuando haga las compras pida la factura a su nombre sin que medie un mandato, porque entonces entre una eventual fiscalización la DIAN podría rechazar el costo o gasto. O que cuando vaya a hacer las compras se le olvide y entonces quien le vende le entrega el POS y se lo entrega Claro, 2. Eso no se vuelve claro. deducible para nadie. Qué bueno, Carlos. Y ahí volvemos y engranamos otra vez con que el tema es estratégico, porque estamos hablando de dinero que la organización puede perder al no poder realizar un tema de deducción. Y que no es solamente software, también es engranar procesos, entrenar a las personas que salen, que realizan el tema de compras, a esa manera de identificación fiscal para que quede atada esa compra. Dale. José, déjame hacer un comentario ahí. Muchas empresas creen que solucionan el problema de los gastos de viaje o de legalización cargándoselos a la cédula del empleado. Entonces, solucionado el problema. Pues Claro. no. Ojo lo ¿Y que está usted pasando. qué dice? Claro. No, y además si yo le hago ese tipo de pagos y quedan a nombre de él, ¿qué tal que mañana el empleado me diga, venga, es que usted durante el año me consignó 10 millones de pesos por los Claro, gastos que hice a su nombre? ¿Quién le desvirtúa al juez que eso no hacía parte de del las prestaciones salario. sociales y de la seguridad social? ¿Quién lo Sí, desvirtúa? claro. Hay que tener Ajá. cuidado con eso. Muy bien, claro, listo, está muy bien. Carlos, una cosa, para cerrar esta última,
Y de pronto para las personas que nosotros siempre dejamos el chat ahí abierto y vamos esclareciendo las otras preguntas que han quedado y si tienen dudas, Lady enseguida nos compartirá los datos para que podamos plantear todas las preguntas que tengan que aclaren sobre sus negocios. Una última y es, venga, las tiendas de barrio, no facturo más de 500.000 pesos al día, tengo que facturar electrónicamente y llevar contabilidad. Pues aclaremos eso que es muy recurrente la pregunta. Sí. No se vayan a mover. Digamos que de entrada uno diría sí, si es vendedor de bienes, prestador de servicios, no lo dude, le toca emitir factura electrónica de venta o POS electrónico, ¿de acuerdo? Sin embargo, el artículo 437 del estatuto, que aquí lo estoy poniendo en pantalla, por allá en su parágrafo tercero dice lo siguiente: deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, salvo ciertas personas naturales. Es decir, que la ley dice, yo sé que usted vende bienes o presta servicios gravados con el IVA, yo sé que usted debería facturar, pero a pesar de eso, yo lo eximo de la responsabilidad del IVA si se cumplen de manera concomitante, es decir, al tiempo, si usted cumple al tiempo todas las siguientes condiciones. Voy a decirlas rápidamente. Que en el año anterior sus ingresos o en el año corriente no hayan superado 3.500 VTs. Para el 2024 estamos hablando de 165 millones de pesos. Si usted supera ese umbral, José, ya le tocó facturar. Que no tenga más de un establecimiento de comercio. Ah, entonces usted tiene 2 misceláneas. No, ya no. Salió de la excepción. Que en ese establecimiento de comercio, oficina, local, sede, no se exploten intangibles. O sea que si usted explota una franquicia, ya salió de la excepción. Que no sea usuario donadero. Que no haya celebrado contratos de manera individual por más de los 165 millones. Y ojo con este. El monto de sus consignaciones bancarias que tengan relación con la actividad gravada con IVA no superen los 165 millones. Ojo, de la actividad gravada con IVA. Porque mire lo que puede pasar. Yo le pido al banco un préstamo de 200 millones. El banco me consigna. Esos 200 millones no se tienen en cuenta para calcular el umbral. Solo se tienen en cuenta las consignaciones relacionadas con la actividad, con la venta ya de esa miscelánea o la tienda de barrio, como José dijo. ¿Vamos bien? O sea que hay que estar muy atentos de los el cumplimiento no del artículo, ¿cómo fue que dijimos? 437 del Estatuto Tributario. Eso es, José. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí le doy entrada a Lady. Muchísimas gracias, Carlos. Con gusto, Vamos José. a ver, muy amables Lady. por la invitación, como siempre, tan diferentes conmigo. Además, la pasamos muy chévere. Sí, así es. Lady, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Señora. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, José Iván, por este espacio que han compartido con nosotros. Muchas gracias a nuestros asistentes por el espacio que nos regalaron el día de hoy. Vamos a estar disponibles para resolver todas las dudas o inquietudes que puedan tener con respecto a este servicio y a todos los servicios fiscales. En el chat van a encontrar el link de nuestra página web, nuestros números de teléfono de contacto, al igual que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales con el fin de que puedan enterarse de las últimas novedades que vamos a ir teniendo allí. Muchas gracias por el espacio el día de hoy. Que tengan todos una feliz tarde.